Entonces, el día de hoy nos encontramos reunidos aquí para el capítulo número 22 de Los Caminos que Elegimos. Y bueno, después de mucho tiempo finalmente les traigo un capítulo corto. Es muy raro que diga esto, normalmente las cosas eran invertidas, pero sí, este capítulo es un poquito más cortito que lo normal. Es un capítulo transitorio, un capítulo que está ahí y que está bueno, te da contenido narrativo y te va planteando las fases de lo siguiente. Ahora sí, chicos, deja tu comentario, su like, lo que les parece el capítulo, y hoy les traigo el otro. Y ahora, ¿cuándo les traigo el 23? Pues ese es un detalle. Llevo atrapado en el 23 ya un mes y no lo puedo acabar porque digamos que el 23 es el preludio de otro punto de inflexión, esta vez no emocional, sino algo más de carácter. Vamos a dejarlo así porque el 24 va a estar bueno. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y tanto, pero bueno, comencemos ahora con el capítulo. Disfruten la teoría. Harry Potter. Los senderos que elegimos. Capítulo 22. Oportunidad inesperada. Parte 1. 4 de marzo de 1996. Harry caminaba por las calles empedradas de Londres tras salir del bullicioso callejón Diagon. La noche lo envolvía con su manto gélido, y las sombras danzaban al compás de la luz de las farolas que parpadeaban intermitentemente. Su andar era pausado, sus ojos esmeralda miraban con tranquilidad, pero en el fondo, una chispa de alerta encendía sus sentidos. Las calles de Londres parecían desiertas, pero en el aire, como una música desafinada, se percibía la tensión. Harry, quien había aprendido a confiar en su instinto, supo que algo se aproximaba. En noches como esta, la oscuridad no es la única que respira, murmuró, mientras doblaba por un callejón angosto y sombrío. Las sombras parecían cobrar vida, alargando sus brazos hacia él. Harry avanzó, sus botas resonando en el empedrado, cada paso calculado. Entonces, un sonido agudo rompió el silencio. Movió ligeramente la cabeza a un lado, esquivando un hechizo rojo que silbó junto a su oreja y chocó contra la pared, dejando una marca ennegrecida. Se giró lentamente, y sus ojos se oscurecieron al encontrarse con una docena de figuras vestidas con túnicas negras y máscaras pálidas, que reflejaban la luz de la luna. Los mortífagos lo habían seguido desde que abandonó el pub, y aunque sus perseguidores no habían contado con las máscaras en ese momento, su hostilidad era palpable. Harry sacó la varita de pluma de Fénix con un movimiento elegante, sintiendo el familiar tirón de su magia conectando con la madera. La varita vibró en sus manos, emocionada por el uso inminente. «Vas a morir hoy, Peverell», escupió uno de los mortífagos antes de lanzar una maldición asesina. La luz verde se acercaba y aunque Harry podía esquivarla o simplemente bloquearla con un objeto sólido, Harry tenía otros planes. Sintiendo el frío que palpitaba en su pecho, tiró de esa energía oscura y la concentró en su mano izquierda. La maldición pareció moverse en cámara lenta ante sus sentidos agudizados, y con un simple giro de muñeca, desvió la trayectoria del rayo mortal hacia una pared cercana, provocando un jadeo colectivo entre sus enemigos. «Eso, mis niños, es lo menos que verán esta noche», dijo, su voz cargada de una oscuridad latente. La magia oscura lo envolvió como una segunda piel, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Harry lanzó el primer hechizo, un potente confringo que explotó en medio del grupo, lanzando a varios mortífagos hacia atrás. El combate se desató en un caos de luz y sombras. Hechizos de todo tipo surcaban el aire. Rayos rojos, verdes y azules que destellaban en la oscuridad. Un mortífago se abalanzó hacia él con una espada encantada, pero Harry lo desarmó con un ágil expelliarmus y lo dejó inconsciente con un estupefi. Sin detenerse, giró sobre sus talones y conjuró un escudo protector justo a tiempo para bloquear una maldición cortante. El eco de los hechizos retumbaba en sus oídos mientras movía su varita con una destreza que demostraba su experiencia. Después de eliminar a 6 de ellos con movimientos calculados, los mortífagos restantes se reagruparon, susurros y miradas se cruzaban entre ellos. Una trampa se cernía sobre él. Harry sintió la emboscada antes de que ocurriera y decidió que era momento de cambiar la estrategia. Con un movimiento fluido, sacó su segunda varita, la de nogal negro, y la magia fluyó aún más libremente. La primera varita conjuraba hechizos de contención y defensivos, mientras que la de nogal negro liberaba conjuros de ataque. Un torbellino de magia avanzó hacia los mortífagos, desarmándolos y lanzándolos contra las paredes del callejón. Con ambas varitas danzando en sus manos, Harry se convirtió en una fuerza imparable. Uno de los mortífagos, temblando de miedo, intentó huir, pero Harry lo detuvo con un frío, «Incarceroos».
Los cuerpos inconscientes yacían alrededor del callejón, y solo uno quedaba en pie. Sus ojos reflejaban la derrota y el terror al comprender que habían subestimado al joven mago. «Dile a tu amo que si quiere acabar conmigo, será mejor que venga él mismo», sentenció Harry, bajando ambas varitas mientras el último mortífago desaparecía en una nube de humo. El silencio regresó al callejón, roto solo por la respiración entrecortada de Harry. La noche, testigo de la batalla, volvió a envolver el lugar en su manto oscuro mientras la energía sombría de Harry se retiraba lentamente hacia lo más profundo de su ser. Invocarla se había vuelto casi instintivo desde que abrió la bóveda de los Peverell. Usar ese poder era cada vez más sencillo, casi natural. Pero con esa facilidad venía una inquietud creciente. Tal vez debería estudiar más este poder, pensó. La idea, repetida tantas veces en los últimos meses, resonó con fuerza mientras su mirada se perdía en las sombras al final del callejón. La curiosidad de entender a fondo lo que habitaba en su interior era apremiante, pero una parte de él aún se negaba a abrir del todo esa puerta. Sabía, en lo más profundo, que una vez liberara completamente esa herencia, las cosas cambiarían de forma irrevocable. Suspiró y relajó los hombros, apartando por un momento esos pensamientos. No era el momento de obsesionarse con ello, no cuando había asuntos más urgentes que resolver. Con un segundo suspiro, metió la mano en su gabardina y sacó un periódico arrugado. El titular, visible incluso en la penumbra, pertenecía al Profeta Diario de esa mañana. Lo había encontrado por casualidad mientras salía del callejón Diagon, olvidado sobre una mesa en el pub, y solo su mirada atenta evitó que lo pasara por alto. El artículo que allí mostraba lo había dejado inquieto, al punto de hacer que optara por el camino largo hacia la casa de Fleur en vez de aparecerse directamente, como solía hacer. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y procesar lo que había descubierto. Cada noche que su tiempo lo permitía, Harry visitaba a su amiga y cenaba con ella. Era un pequeño ritual que se había hecho habitual en la última semana, que lo ayudaba a desconectarse de sus preocupaciones del día, pero esta noche todo era distinto. El contenido del periódico giraba en su mente como una tempestad, arrastrándolo a una sola e inevitable pregunta. Porque el hecho de que una de las personas más bondadosas y nobles del mundo mágico hubiera sido expulsada de Hogwarts y acusada de un crimen tan vil, era un motivo suficiente para que todo se detuviera. Para que Harry rompiera su rutina y se enfrentara a la realidad. Una perspectiva, que venía acompañada con una simple pregunta. ¿Qué demonios estaba sucediendo en Hogwarts? Parte 2. Severus Snape estaba sentado en su oscura oficina, iluminada únicamente por el parpadeo tembloroso de unas pocas velas que proyectaban sombras alargadas sobre las estanterías llenas de frascos y libros antiguos. El aire olía a ingredientes de pociones, a hierbas secas y a un leve rastro de azufre que se colaba desde la última clase. Con un suspiro, levantó la pluma y se dispuso a calificar la primera poción que le tocaba revisar. El primer frasco, etiquetado con una letra torpe, contenía un líquido espeso y de un color que apenas lograba distinguirse entre el lodo y el verde enfermizo. Snape frunció el ceño al destaparlo y, sin siquiera llevarlo a la nariz, pudo adivinar que el trabajo era tan deficiente como esperaba. Lo apartó a un lado con una expresión de desdén, haciendo una nota corta y despiadada en el pergamino junto al nombre del estudiante. Gryffindor. Siempre era lo mismo. Había algo particularmente tedioso en revisar los trabajos de los Gryffindor. Incluso después de tantos años, no lograba contener la irritación que le producía la mediocridad generalizada de sus pociones. Pero si era honesto consigo mismo, no toda la culpa recaía en los estudiantes. Su propio trato severo y la intimidación constante en clase contribuían al nerviosismo y al desorden que veían sus ojos ahora. Sin embargo, un atisbo de satisfacción oscura se enroscaba en su pecho al recordar las miradas asustadas y los dedos temblorosos de sus alumnos cuando los observaba con su expresión más severa. Era una manera de mantener su fachada, de recordarles a todos que él era alguien a quien temer. Pensar en ello le provocó una leve punzada de culpa, pero la desechó rápidamente. Con Dolores Umbridge imponiendo su control férreo sobre Hogwarts, necesitaba mantener su papel más que nunca. La mujer, con sus vestidos rosados y sus dulces sonrisas que escondían intenciones venenosas, era una espina constante en su costado. Su voz chillona y sus decretos interminables eran como una letanía de exasperación diaria. La pluma de Snape se detuvo en el aire por un momento, mientras su mente viajaba a la última reunión con la Inquisidora Suprema.
Recordó cómo había esbozado una sonrisa socarrona al mencionarle que planeaba observar más de cerca sus clases, como si tuviera algo que enseñar sobre la enseñanza de pociones. La rabia le recorrió el cuerpo al recordar esa escena, pero, con la precisión que le daba ser un maestro de la oclumancia, enterró la emoción antes de que se reflejara en su rostro. El siguiente frasco en la fila hizo que arrugara el ceño aún más. Una poción con un color fangoso y un leve olor acre. Seamus Finnegan. No pudo evitar un suspiro resignado al ver el nombre. Recordar lo sucedido en clase esa misma tarde, cuando el joven había explotado 2 calderos consecutivos al intentar una simple poción de forúnculos, hizo que la irritación le picara en la base de la nuca. Ese desastre había causado un retraso de media hora en la lección y había requerido un esfuerzo considerable para evitar que el fuego alcanzara las cortinas. Al menos no voló la mazmorra entera, pensó con ironía, trazando una línea roja sobre el pergamino. Mientras seguía evaluando, la monotonía lo sumía en una especie de trance que solo interrumpían los ocasionales destellos de rabia al recordar a Umbridge. La mujer había impuesto reformas educativas tan dramáticas que enseñar se había vuelto una tarea casi insostenible. Las clases se sentían restringidas, la atmósfera, enrarecida. Hasta los estudiantes más confiados comenzaban a comportarse con cautela, temerosos de una palabra equivocada que pudiera llegar a oídos de la inquisidora. Snape respiró hondo y volvió a centrar su atención en las pociones frente a él. Descartó un frasco tras otro, anotando comentarios cortantes y puntuaciones que aseguraban que ningún Gryffindor terminara su tarea con una sonrisa. Finalmente, un frasco de color ámbar atrajo su atención. Se veía inusualmente bien hecho, con un brillo que indicaba una correcta preparación. Al destaparlo, el aroma suave confirmó sus sospechas. La poción estaba bien lograda. Con curiosidad, giró el frasco para ver el nombre en la etiqueta. Sus ojos se abrieron apenas un poco al leerlo. Neville Longbottom. Durante años, Longbottom había sido un desastre andante en la clase de pociones, un niño que temblaba y se equivocaba al menor comentario severo. Sin embargo, en los últimos meses, Snape había notado una ligera mejoría en su trabajo, como si la influencia de Hermione Granger hubiera empezado a calar en él. Pero este nivel de avance era sorprendente. Por un momento, consideró la posibilidad de que alguien le hubiera ayudado, pero descartó la idea. Había algo en la textura y el olor de la poción que indicaba una dedicación y cuidado que ningún otro podría haber replicado por él. Quizás debería dejar de meterme tanto con él, pensó fugazmente, antes de que la rigidez de su carácter disipara la idea. De pronto, una leve vibración en el bolsillo interior de su túnica lo distrajo de sus pensamientos. Frunció el ceño, metiendo la mano y sacando un pequeño espejo encantado, un prototipo que le había dado Harry hacía poco. Este espejo no transmitía imágenes, solo mensajes escritos, pero era más seguro que otros medios de comunicación. Lo abrió, y las letras aparecieron en la superficie, dibujadas como si un invisible dedo las trazara. Leyó el mensaje y sus labios se apretaron en una fina línea. Algo en la urgencia del texto hizo que el peso de la monotonía de la corrección se desvaneciera, reemplazado por una alerta fría y calculadora. Los planes de Snape para la noche acababan de cambiar, y en su mente se comenzaban a armar los pasos que tendría que tomar. Guardó el espejo y lanzó una última mirada a las pociones sobre su escritorio. La noche aún era larga, pero ahora su atención estaba en otra parte, lejos de Hogwarts y de las pociones mal hechas de los Gryffindor. En el familiar camino hacia el imponente castillo de la familia Black, Severus Snape apareció con un leve crujido, la capa ondeando alrededor de sus tobillos mientras el aire fresco de la noche le acariciaba el rostro. Las torres negras y los muros de piedra oscura se alzaban ante él, una fortaleza inmensa y preciosa, que a pesar de que había estado allí numerosas veces en las últimas semanas, el profesor no podía evitar una cierta admiración por el hogar que Harry Potter había logrado conseguir. Aquel castillo, robusto y protegido, era un símbolo de seguridad en un mundo que cada día parecía más frágil. No era solo su arquitectura intimidante, sino la magia intrincada que rodeaba sus muros lo que lo hacía único. Con todo lo que Harry le había contado sobre los encantamientos y medidas de seguridad que envolvían la propiedad, Severus dudaba mucho que alguien pudiera siquiera acercarse a tocar al joven mago, incluso si la guerra estallara al día siguiente. Se detuvo en mitad de su camino, la mirada perdida en la piedra fría que rodeaba el lugar. Los recuerdos de su última conversación con Voldemort en el cementerio regresaron como un espectro indeseado. Aquella reunión había sido un recordatorio de los oscuros secretos que solo él conocía.
Había sido un encuentro frío y aterrador, con Voldemort revelando detalles que Severus nunca habría querido saber. La inmortalidad, pensó Severus con una mezcla de temor y desprecio. El Señor Oscuro, en su nueva forma de pensar, le había confiado su secreto más oscuro: los Horcruxes. El conocimiento quemaba en su mente como un fuego que no podía apagar. Severus se llevó una mano a la frente, los dedos presionando suavemente mientras se debatía, una vez más, si debía compartir ese conocimiento con Harry. Había estado considerando la idea desde aquel día, pero aún no estaba seguro de si hacerlo sería beneficioso. Aunque Harry había demostrado una fortaleza mental y física notable, Severus sabía que el joven seguía siendo emocionalmente vulnerable. Las cicatrices de su pasado no eran fáciles de sanar, y aunque en los últimos meses había mostrado signos de mejora, revelar este conocimiento podría ser una carga que Harry no estaba listo para soportar. Tal vez, pensó, podría decírselo una vez que reconstruya por completo su palacio mental. Cuando lo haya logrado, será una señal de que ha superado sus heridas emocionales. Hasta entonces, decidió, era mejor guardar silencio. Un sentimiento de desagrado le recorrió al considerar la ironía de su decisión. ¿No era esto lo mismo que Albus Dumbledore había hecho durante años? Ocultar información crucial bajo la excusa de proteger a Harry. Severus escupió al suelo con asco, disgustado por la comparación. No soy como ese viejo bastardo, murmuró para sí mismo. Quiero protegerlo, no manipularlo. Harry es más que una pieza en un tablero de ajedrez. Dejó que esos pensamientos se desvanecieran mientras retomaba su andar hacia el castillo. El eco de sus pasos resonaba en el silencio de la noche. Cuando llegó al porche, tocó la pesada puerta de madera, la cual se abrió al instante para revelar a Creacher, el viejo elfo doméstico que lo saludó con una inclinación de cabeza. El maestro Harry lo está esperando en el comedor, señor, anunció Creacher con voz ronca, haciendo una pausa para estudiar al invitado. Sus ojos brillaron con algo que parecía respeto mezclado con desconfianza. Gracias, Creacher, respondió Severus con un leve asentimiento, entrando en el castillo. El elfo no dijo nada más, simplemente se giró y comenzó a guiarlo a través de los oscuros pasillos del castillo, adornados con tapices antiguos y candelabros brillantes. Al llegar al comedor, encontró a Harry ya sentado a la mesa, rodeado de una cena cuidadosamente dispuesta. Los aromas cálidos y especiados llenaban el aire, pero no fue eso lo que llamó la atención de Severus, sino la expresión en el rostro de Harry. Una mezcla de determinación y cansancio que hablaba de las responsabilidades que llevaba sobre sus hombros. Profesor Snape, saludó a Harry con una ligera sonrisa, haciendo un gesto para que se sentara. Harry, respondió Severus, tomando asiento tras un breve asentimiento de cabeza. Harry lo instó a comer, señalando la comida frente a él. Aunque al principio dudó, Severus finalmente cedió ante la insistencia del joven y comenzó a probar los platillos con lentitud. Me sorprende que me hayas llamado esta semana, comentó Severus mientras partía un trozo de carne. Se suponía que este sería un período libre. Harry levantó la vista de su plato, una ceja arqueada. Lo sé. No pensaba molestarte, pero encontré algo preocupante que necesitaba discutir contigo. Con un movimiento fluido, deslizó un periódico a través de la mesa. Severus lo tomó con cuidado, sus ojos escaneando los titulares. Su mandíbula se tensó al comprender lo que estaba leyendo. ¿Cómo demonios permitió Dumbledore que esto sucediera? Preguntó Harry con evidente frustración, su voz cargada de incredulidad. Severus suspiró, dejando el periódico a un lado. ¿Por qué le importa un comino, Harry? El viejo bastardo está más preocupado por sus propios asuntos. Apenas se le ve en Hogwarts últimamente. Está yendo y viniendo, dejando al castillo a su suerte. Harry frunció el ceño, claramente molesto por la respuesta. ¿Y un Umbridge? Preguntó, su tono más bajo pero no menos intenso. ¿Qué tan avanzado está su control? Más de lo que imaginas, respondió Severus con una mueca de irritación. Ahora está supervisando las clases directamente. Harry apretó los labios, el enojo brillando en sus ojos. ¿Y los profesores? ¿Están permitiendo esto? No tienen opción. Aunque el castillo rechaza la interferencia del ministerio en su estructura mágica, el cargo que ostenta Umbridge le otorga un poder considerable sobre las políticas educativas. Todo es legal según las reglas del instituto, y por eso no podemos detenerla. Harry golpeó suavemente la mesa con el puño, frustrado por cómo las reglas seguían siendo usadas en su contra. Sin embargo, cerró los ojos un momento y respiró profundamente, recuperando la calma.
Si sigue acumulando poder, será un problema mayor, dijo finalmente. Tendremos que hacer algo. Estoy de acuerdo, respondió Severus, pero como dije, nuestras manos están atadas. La expresión de Harry cambió de súbito, una sonrisa astuta curvando sus labios. ¿Eso también aplica para los estudiantes? Severus arqueó una ceja, intrigado. No. Hasta el momento, los estudiantes conservan cierto grado de libre albedrío en sus acciones. Harry sonrió con más amplitud. Entonces tal vez podamos usar eso a nuestro favor. Tengo una idea. Severus inclinó ligeramente la cabeza, curioso. Adelante, soy todo oídos. Dijo, su mirada seria, mientras miraba a Harry. Primero cenemos, respondió Harry. Luego discutiremos los detalles. Además, necesito saber todo lo que sabes sobre lo que ocurrió con Hagrid. Quiero entender por qué lo han expulsado del castillo y lo han marcado como un criminal. Severus asintió, tomando un nuevo bocado de su cena. Mientras comía, no pudo evitar reflexionar. Había algo extrañamente cómodo en estos encuentros con Harry. A diferencia de sus interacciones con Dumbledore o Voldemort, aquí no había manipulación ni tensiones ocultas a la hora de compartir información. Harry lo veía como un aliado, y aunque le costara admitirlo, si Harry algún día se lo llegara a pedir, a Severus no le molestaría la idea de servir al joven como su único y verdadero maestro. Parte 3. 5 de marzo de 1996. Draco caminaba por los pasillos de Hogwarts, las manos enterradas en los bolsillos de su túnica negra, mientras su mirada vagaba por los detalles del castillo que lo había albergado desde que tenía 11 años. Sin embargo, aquel hogar que conocía de memoria parecía haber cambiado de manera drástica. Era un cambio que no podía ignorar, incluso si hubiera querido. Las paredes, siempre llenas de vida, parecían contener ahora un silencio pesado que se extendía como una niebla invisible. Los cuadros, que normalmente charlaban animadamente entre ellos o con los estudiantes, permanecían en un extraño silencio. Incluso Peeves, el poltergeist que solía causar caos y risas a partes iguales, parecía más retraído últimamente. Draco no podía evitar pensar en cuánto había cambiado Hogwarts en solo unos meses. En años anteriores, estos pasillos habrían estado llenos de risas y conversaciones animadas. Los estudiantes, despreocupados, solían formar grupos ruidosos, intercambiando bromas y discusiones sobre Quidditch o los últimos chismes. Ahora, la atmósfera era distinta. Reservada, opresiva, casi antinaturalmente tranquila. Draco no podía evitar notar la tensión en los hombros de los estudiantes que pasaban a su lado, las miradas furtivas, las conversaciones susurradas. La fuente de cambio era evidente. Dolores Umbridge. Su mano de hierro estaba aplastando la energía vibrante de Hogwarts, y aunque Draco no se consideraba el tipo de persona que reflexionaba sobre los sentimientos de los demás, no podía evitar sentir que algo estaba mal. Maldita vieja, murmuró para sí mismo, apretando los puños dentro de los bolsillos. Su presencia lo incomodaba, aunque no sabía exactamente por qué. Draco soltó un suspiro y ajustó su túnica con un gesto nervioso. ¿Por qué me molesta esto?, se preguntó. Después de todo, él no era parte de ese bullicio en los pasillos. Nunca lo había sido. En los últimos años, se limitaba a caminar junto a Crabbe y Goyle, a veces acompañado de Pansy, y rara vez interactuaba con alguien fuera de su reducido círculo. En teoría, la ausencia de ruido y el ambiente reservado no deberían afectarle en lo más mínimo. Pero ahora que lo pensaba, esa realidad le provocaba una punzada incómoda. Había pasado 5 años en este castillo, rodeado de cientos de estudiantes, y aún así, ¿cuántas de esas personas conocían realmente a Draco Malfoy? No eran amigos, al menos no en el sentido verdadero de la palabra. Crabbe y Goyle estaban allí porque seguían sus órdenes, Pansy porque parecía disfrutar su compañía, pero nadie estaba allí porque realmente quisiera estarlo. Ese pensamiento lo hizo detenerse por un momento. Una risa amarga escapó de sus labios. Patético, pensó, sacudiendo la cabeza. Había tardado demasiado en darse cuenta de lo solo que estaba. Pero al menos, había empezado a tomar medidas. Las disculpas que había ofrecido a algunos de los miembros de Slytherin habían sido un primer paso, aunque no precisamente un camino fácil. Había enfrentado miradas de desconfianza, preguntas susurradas, y hasta risas burlonas. Sin embargo, estaba decidido a intentarlo. Más allá de las murallas de Slytherin, las cosas se complicaban aún más. La parcialidad de Umbridge hacia Slytherin no lo ayudaba.
Al contrario, había fortalecido la animosidad de las demás casas hacia ellos, y cualquiera que intentara tender un puente entre las casas era visto con sospecha. Draco sabía que no era un santo, y que tenía un largo historial de arrogancia y prejuicios que superar. Pero no era el mismo chico que había llegado a Hogwarts años atrás. Estaba decidido a dejar atrás esas actitudes, aunque le costara. Había logrado avances, pequeños y lentos, con algunos estudiantes de Ravenclaw y Hufflepuff. Sin embargo, cada conversación parecía una batalla en la que tenía que demostrar que sus intenciones eran sinceras. No era suficiente. Lo que realmente deseaba era algo más profundo, más significativo. Quería amigos. No aliados por conveniencia, sino personas con las que pudiera compartir su tiempo, alguien que lo aceptara por quien era ahora, no por quien había sido. Un murmullo lejano lo sacó de sus pensamientos. Draco. El sonido de su nombre lo detuvo en seco. Al girarse, vio a Hermione Granger acercándose a él con pasos decididos. ¿Granger?, preguntó, su tono neutral, aunque no pudo ocultar del todo su sorpresa. Hermione lo miró con una expresión inescrutable. El profesor Snape me pidió que te pasara un mensaje después de la clase de pociones. Quiere verte en su oficina tan pronto como tengas tiempo. Draco arqueó una ceja, desconcertado por la interacción inesperada, pero asintió. Gracias, dijo con cortés frialdad. Hermione simplemente asintió antes de darse la vuelta para marcharse. Draco la observó mientras se alejaba, pero algo lo impulsó a llamarla de nuevo. Granger. Ella se detuvo y giró sobre sus talones, alzando una ceja. Sí, Malfoy. Draco vaciló un momento antes de aclararse la garganta. Había una extraña mezcla de determinación y nerviosismo en su mirada. Sé que es tarde para esto, y puede que no te importe, pero quiero disculparme. Por todo lo que he hecho desde que nos conocimos. Quiero empezar de nuevo. El rostro de Hermione se tensó ligeramente. Su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y cautela, como si estuviera evaluando sus palabras. Permaneció en silencio unos segundos antes de suspirar. Agradezco tus disculpas, pero no creo que sea posible empezar de nuevo, Malfoy. Ya tengo una impresión de ti, y no será fácil borrarla. Pero puedo ser cordial. Podemos olvidar las hostilidades. Draco asintió lentamente, aceptando su respuesta con calma. Está bien. Puedo trabajar con eso. Hermione le dedicó un último asentimiento antes de darse la vuelta y marcharse. Draco la siguió con la mirada, sumido en sus pensamientos. ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué le importaba tanto pedir perdón? Tal vez, porque estaba decidido a cambiar. Quería algo más de su tiempo en Hogwarts. Quería construir algo diferente, algo suyo, lejos de las sombras de su apellido y su pasado, al menos mientras estuviera en estos pasillos. Con una ligera sonrisa al comprender su propósito, Draco se giró en dirección a las mazmorras. Snape lo esperaba, y aunque habría preferido usar su tiempo en otra cosa, no podía ignorar una orden de su jefe de casa. Draco llegó frente a la puerta de la oficina de Severus Snape en las mazmorras. Tomó un momento para ajustar su túnica y suavizar cualquier rastro de nerviosismo en su expresión antes de levantar la mano para tocar. Adelante, se escuchó la voz baja y arrastrada de su jefe de casa. Draco empujó la puerta y entró, cerrándola tras de sí, aunque no completamente. Severus Snape estaba sentado detrás de su escritorio, con los dedos entrelazados bajo su barbilla y una mirada calculadora fija en él. Draco avanzó unos pasos, manteniendo su postura impecable. Profesor Snape, comenzó con un tono formal. Recibí su mensaje. Quería preguntar por qué me ha mandado llamar. No recuerdo haber hecho nada que amerite un llamado como este. Snape no respondió de inmediato. Simplemente hizo un leve gesto con la mano hacia la puerta. Cierra la puerta, Draco. Draco frunció el ceño ligeramente ante la aparente indiferencia, pero obedeció, empujando la puerta hasta que el clic del pestillo llenó el silencio de la habitación. Ahora, siéntate, indicó Snape, señalando la silla frente a su escritorio. Draco se sentó con cuidado, manteniendo la espalda recta. ¿De qué se trata esto?, preguntó, tratando de ocultar su creciente irritación. Snape, sin molestarse en responder directamente, se recostó en su silla, sus oscuros ojos evaluándolo con intensidad. He escuchado ciertas cosas, Draco. Cosas que necesito confirmar personalmente. Draco levantó una ceja, sorprendido y desconcertado. ¿Qué cosas?, preguntó con cautela. Snape frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante.
Rumores, dijo con voz fría, acerca de que te has hecho amigo del mocoso Peverell. El cuerpo de Draco se tensó de inmediato. Su postura, que hasta entonces había sido relajada, se volvió rígida. Eso no es cierto, dijo rápidamente, su voz neutral mientras su expresión se volvía cuidadosamente en blanco. Era el momento de la oglumancia. Había aprendido a usarla para proteger sus pensamientos y emociones en situaciones críticas, y ahora era una de esas ocasiones. Snape se levantó lentamente de su silla, su varita deslizándose entre sus dedos como si fuera una extensión natural de su mano. Draco lo siguió con la mirada, manteniéndose completamente inmóvil. Espero que no me estés mintiendo, Draco. Porque si el Señor Oscuro llega a creer que tienes algún tipo de asociación con Harry Peverell, estarás muerto. La amenaza flotó en el aire como un cuchillo afilado. No estoy mintiendo, respondió Draco, su tono firme. No tengo relación con Potter. Esos rumores son falsos. Snape se acercó más, apuntándole con la varita directamente al cuello. Más te vale que no sea así, advirtió, su voz baja y peligrosa. Te lo preguntaré una vez más. ¿Tienes alguna conexión con Potter? Porque si mientes, te juro que usaré la maldición Imperio aquí mismo. Y si descubro que lo has traicionado, personalmente te entregaré al Señor Oscuro. Draco tragó saliva, pero no se movió. Estaba aterrorizado, pero no iba a ceder. Había aprendido a esconder su miedo bajo una capa de aparente indiferencia. Ya lo dije. Esos rumores son falsos. El silencio que siguió a su declaración fue asfixiante. La varita de Snape seguía apuntando a su garganta, y Draco estaba seguro de que podía sentir el calor de la magia acumulándose en la punta. Entonces, la varita comenzó a brillar. Draco apretó los dientes, preparándose mentalmente para resistir la maldición. No iba a ceder, aunque significara enfrentarse a su propio padrino. Pero, para su sorpresa, el hechizo nunca llegó. Snape bajó lentamente la varita y dio un paso atrás. Pasaste la prueba, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Draco parpadeó, incrédulo. ¿Qué? Era una prueba, Draco. Quería asegurarme de que podía confiar en ti, respondió Snape, guardando la varita en su túnica con calma. ¿Confiar en mí? Repitió Draco, aún confundido. Snape lo miró con una leve sonrisa irónica. Ambos estamos en el mismo barco, aunque no lo creas. Draco entrecerró los ojos, intentando comprender el significado detrás de esas palabras. ¿Está diciendo que usted? Sí, estoy aliado con Harry, admitió Snape, su tono casual, como si estuviera hablando del clima. Draco abrió la boca para decir algo, pero se detuvo, procesando lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿esto fue una especie de prueba para determinar mi lealtad? Snape asintió. Correcto. Harry me habló de ti anoche. Me dijo que confiaba en ti y que habías demostrado ser más que lo que todos creían. Pero antes de decirte algo importante, necesitaba estar seguro de que no eras una amenaza. Draco se quedó sin palabras por un momento. ¿Y ahora? Snape lo miró con una expresión severa, pero había un atisbo de aprobación en sus ojos. Ahora que has demostrado tu lealtad, hay algo que necesitas saber. Potter tiene un plan, y tú juegas un papel crucial en él. Draco frunció el ceño, enderezándose en su silla. ¿Qué tipo de plan? Snape sonrió de una manera que hizo que Draco sintiera un escalofrío. Un plan que requiere que pongas más esfuerzo en tu tarea en Slytherin. Draco se tensó al escuchar eso. Sabía exactamente a qué se refería. Algo había cambiado, y parecía que Harry necesitaba que acelerara su parte del acuerdo. ¿Qué quiere que haga? Preguntó con cautela. Un sentimiento de inquietud emanando de su pecho. Snape se inclinó hacia él, su sonrisa volviéndose aún más maliciosa. Al ver esa sonrisa plasmada en su rostro, el mal presentimiento que Draco había tenido desde el principio se intensificó, y no pudo evitar tragar saliva ante las palabras que Snape acababa de soltar. ¿Qué dirías de hacerte amigo de algunos Gryffindor? Parte 4. El sol de la tarde caía sobre las calles adoquinadas del callejón Diagon, iluminando las vitrinas de las tiendas con un brillo dorado. Fleur Delacour caminaba con paso firme, su figura alta y elegante destacando entre la multitud. Vestía un abrigo azul oscuro que ondeaba tras ella, y su cabello rubio, como un halo de luz, caía suelto sobre sus hombros. Sus ojos azules miraban hacia el frente, enfocados y decididos. Esa mañana, había decidido venir al callejón Diagon a comprar algunas cosas que necesitaría para unas pociones.
Había debatido durante un rato si era buena idea venir, no había vuelto desde el incidente con Bill y una parte de ella no se sentía cómoda caminando por un lugar común donde se podría encontrar con el bastardo. Pensar en el mago hizo que una mueca de desprecio oscureciera su rostro. Sin embargo, en lugar de dejarse amedrentar por los sentimientos oscuros, dejó que el recuerdo de las palabras de su amiga la envolvieran por completo. Incluso después de 4 días desde aquel suceso, sus palabras de apoyo todavía resonaban en su mente, cálidas y fortalecedoras. Eres mucho más de lo que ellos pueden ver, Fleur. No dejes que te hagan sentir menos. Había sido una conversación larga, bajo la luz tenue de la sala de estar, cuando Fleur, rota y vulnerable, le había contado a Harry cómo las miradas y las palabras de la familia Weasley la habían hecho sentir indigna. Él la había escuchado sin interrumpir, sus ojos verdes llenos de comprensión y apoyo. Y cuando finalmente le habló, sus palabras fueron como un bálsamo que sanaba las heridas invisibles. Ese pensamiento, esa imagen de Harry mirándola con cariño, le dio fuerza ahora mientras avanzaba entre los murmullos y miradas curiosas. La brisa fría de marzo soplaba a través de los pasajes del callejón Diagon, arrastrando el olor a pergaminos viejos y pociones. Fleur se movía entre los magos y brujas que compraban ingredientes o discutían sobre las últimas noticias del ministerio. Ella no prestaba atención a los comentarios a su alrededor, inmersa en su compras y la alegría que la impulsaba a cada paso, hasta que una voz familiar la hizo detenerse en seco. Fleur. El tono autoritario de Molly Weasley resonó en la calle, cortante y cargado de reproche. La mujer, con su característico cabello rojizo recogido en un moño desordenado, se acercaba con paso rápido, seguida de Bill Weasley, cuya expresión era una mezcla de incomodidad y tensión. Fleur notó la rigidez en los hombros de ambos y pudo sentir la confrontación antes de que sucediera. Molly, Bill, respondió con una voz que destilaba una calma superficial, aunque sentía cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. No esperaba encontrar a Bill justo el primer día después de que regresa al callejón Diagon y mucho menos a su horrenda madre. La casualidad era una perra, y aunque no quería ver a ninguno de los Weasley, se contuvo, y dejó que su lado más frío tomara el control. ¿A qué se debe esta inesperada reunión? Molly cruzó los brazos sobre el pecho, su mirada severa perforando a Fleur. Sabemos que has estado evitando a la familia. Ya es suficiente, Fleur. No tienes derecho a seguir actuando como si nada hubiera pasado. Bill merece una explicación, y nosotros también. Fleur levantó la barbilla, recordando la presión constante, los susurros y las miradas juzgadoras de todas las personas que la habían mirado mal por culpa de estos dos. Había soportado tanto, y la mayoría de las veces había optado por el silencio, creyendo que era lo correcto. Pero la voz de Harry volvió a resonar en su mente, empujándola a romper esas cadenas invisibles que la ataban. ¿Una explicación?, repitió, y una sonrisa amarga curvó sus labios. ¿Es eso lo que pensáis que os debo? Bill frunció el ceño, evitando la mirada de su madre. Sus ojos se posaron en Fleur con una mezcla de arrepentimiento y desafío. Fleur, por favor, solo queremos entender, dijo, su voz más baja, casi suplicante. Las cosas no deberían haber terminado así, sin respuestas, sin entender. Fleur alzó una ceja, y la ironía en su tono hizo que Molly diera un paso hacia atrás, sorprendida por la dureza en su voz. Bill, tú mismo decidiste cuándo y cómo terminar las cosas. No fui yo la que se dejó influenciar por los prejuicios y las opiniones ajenas. El aire parecía haberse congelado a su alrededor. Un par de brujas que pasaban cerca aminoraron el paso, interesadas en el intercambio que tenía lugar en medio de la concurrida calle. Fleur era consciente de las miradas, pero por primera vez, no le importó. Había sido juzgada, reducida a un simple estereotipo por tanto tiempo que ahora, al enfrentarse a quienes la habían hecho sentir pequeña, sintió una liberación inesperada. Pensé que eras diferente, Bill, continuó, con un temblor apenas perceptible en su voz. Que tenías la fortaleza de no dejarte arrastrar por las opiniones de otros. Que podía confiar en ti. Pero me equivoqué. Lo que hiciste en Gringotts fue otra prueba de que no eres la persona que yo pensaba que era. Eres solo un niño mimado que no soporta no tener lo que quiere. ¿Y tú, Molly? Los ojos de Fleur se volvieron hacia la matriarca, que ahora tenía los labios apretados en una fina línea. En nuestro primer encuentro me trataste como si fuera una intrusa, alguien que solo buscaba aprovecharse de vuestra familia. ¿Acaso alguna vez te detuviste a ver quién era realmente? El rostro de Molly se sonrojó, una mezcla de vergüenza y furia. Abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras.
Fleur sintió una punzada de compasión, pero se desvaneció rápidamente. Había pasado demasiado tiempo reprimiendo sus propias emociones para protegerlas de los demás. No estoy aquí para dar explicaciones ni para pedir perdón, dijo, dejando que cada palabra cayera como un golpe seco. He aprendido, gracias a alguien que realmente me conoce y me apoya, que no debo justificar quién soy. Que mi valor no depende de la aprobación de quienes nunca se molestaron en entenderme. Bill miró a Fleur, y algo en su expresión cambió. Era como si, por primera vez, la viera de verdad. La tensión en su mandíbula se suavizó y bajó la vista, derrotado. Molly, en cambio, seguía tiesa, sus manos temblando mientras trataba de mantener la compostura. No vuelvan a buscarme con acusaciones, advirtió Fleur, girando sobre sus talones y comenzando a alejarse. El murmullo de la multitud volvió a llenar el espacio cuando se apartó, sintiendo el peso de las miradas en su espalda. Pero esta vez, no sentía vergüenza ni remordimiento. Solo la ligereza de la verdad y la liberación que Harry le había ayudado a encontrar. Mientras se alejaba, dejó que un último pensamiento sobre Harry se posara en su mente, una chispa de gratitud que iluminó su pecho. Gracias a él, había encontrado el valor para defenderse y salir de aquel pozo oscuro en el que la habían empujado. Y ahora, con la mirada alta y una sonrisa apenas perceptible en los labios, Fleur supo que jamás volvería a dejar que nadie la hiciera sentir menos. Parte 5. 6 de marzo de 1995. El departamento de Tonks era pequeño pero acogedor, decorado con detalles que hablaban de la cálida personalidad de sus habitantes. Remus Lupin estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas y el ceño ligeramente fruncido, mientras miraba la chimenea vacía con una mezcla de ansiedad y expectativa. Deberías relajarte, Remus, dijo mimador a Tonks desde la cocina, asomándose con una taza de té en la mano y una sonrisa tranquilizadora. No estás yendo a juicio. Es solo Harry. Remus dejó escapar un suspiro, pasándose una mano por el cabello ya más que encanecido. Lo sé, Dora. Pero no puedo evitarlo. Las cosas entre nosotros han mejorado, pero aún no sé si hemos dejado todo el pasado atrás. Apenas hemos tenido tiempo para vernos desde que llegamos a un acuerdo. Tonks se acercó y le extendió la taza, sentándose a su lado en el sofá con una expresión serena. Remus, ¿te has leído alguna de las cartas que Harry te ha enviado últimamente? Porque, si lo hubieras hecho, sabrías que el chico está encantado con cómo están las cosas entre ustedes ahora. Remus tomó la taza, pero no la bebió, enfocando su mirada en el líquido oscuro como si pudiera responderle a sus dudas. Es fácil decirlo por escrito. Hablar cara a cara es distinto. ¿Y si algo sale mal? Hizo una pausa, intentando controlar el nudo que sentía en la garganta. No creo que pueda soportarlo. Tonks dejó escapar un suspiro teatral antes de inclinarse y darle un leve golpe en el hombro. Estás siendo demasiado duro contigo mismo. Harry es lo suficientemente inteligente para saber quién eres realmente. Además, si te preocupa tanto, piensa en esto. ¿Por qué vendría aquí si no quisiera verte? Antes de que Remus pudiera responder, la chimenea se encendió con un destello verde, llenando el salón con el característico resplandor de la Red Flu. Una figura apareció con rapidez, sacudiéndose el polvo del viaje, y pronto la silueta de Harry Potter se materializó frente a ellos. El joven estaba sorprendentemente bien vestido, con un aire que combinaba elegancia y naturalidad. Sus ojos verdes recorrieron la habitación antes de detenerse en Remus y Tonks. Hola, saludó Harry, levantando una mano con una sonrisa tranquila. Tonks se levantó rápidamente, devolviéndole el saludo con un gesto casual mientras lanzaba una mirada significativa a Remus. Bien, los dejaré solos. Tengo cosas que hacer. Se inclinó hacia Remus antes de salir y susurró. Relájate, hombre. No lo asustes. Con un guiño y una sonrisa cómplice, Tonks salió del departamento, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Harry y Remus solos en el salón. Un incómodo silencio cayó entre ellos mientras Remus intentaba encontrar las palabras correctas. Sin embargo, antes de que pudiera articular una sola sílaba, Harry se dejó caer en el sofá junto a él y le dio una palmada en el hombro. Relájate, Remus. Hasta acá puedo sentir tus nervios. Remus lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio, aunque no tuvo tiempo de responder antes de que Harry añadiera con una sonrisa burlancia. A menos que me hayas traicionado con Dumbledore y esto sea una trampa para atraparme, no tendrías que estar tan nervioso. El comentario arrancó una risa inesperada de Remus, disipando parte de la tensión que cargaba consigo. Definitivamente no, Harry.
El joven sonrió, reclinándose contra el respaldo del sofá con la misma confianza despreocupada que alguna vez había tenido su padre. Entonces, ¿cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo estas últimas semanas? Remus tomó un sorbo de té antes de responder, agradeciendo el tiempo para reunir sus pensamientos. Nada fuera de lo común, realmente. He estado manteniéndome ocupado, aunque no con nada particularmente emocionante. ¿Y tú? Harry suspiró dramáticamente y se pasó las manos por el cabello, desordenándolo aún más. Muchas cosas, pero nada complicado, la verdad. Se detuvo un momento, y luego, con una sonrisa pícaramente divertida, añadió. ¿Y tú? ¿Qué has hecho aparte de meterte en las sábanas de la señorita Tonks? El comentario hizo que Remus se atragantara con el té, tosiendo mientras su rostro se teñía de un profundo color carmesí. Eso no está pasando. Protestó con una mezcla de vergüenza y exasperación, lo que solo provocó que Harry estallara en carcajadas. Relájate, Remus. Estoy bromeando. Pero, siendo sincero, creo que podrían considerar algo más serio. Se llevan increíblemente bien por lo que puedo ver, así que ¿por qué no está pasando nada? El comentario desarmó a Remus, y su expresión cambió a una mezcla de tristeza y resignación. Aunque eso pudiera suceder, Harry, con mi condición, ninguna mujer querría estar conmigo. El tono serio de Remus hizo que Harry dejara de reírse. Se enderezó en el sofá y le dio una palmada en el hombro, esta vez con genuina calidez. No pienses así. Cualquier mujer estaría encantada de estar con alguien tan listo y noble como tú. Y, honestamente, tu pequeño problema peludo no debería ser un obstáculo. Remus dejó escapar una risa suave, agradeciendo las palabras. Eres demasiado bueno conmigo, Harry. Por un momento, me recordaste a tu padre. James solía decir cosas así cuando estábamos en Hogwarts. Harry levantó una ceja, sorprendido, pero luego se encogió de hombros con una sonrisa ligera. Bueno, supongo que es normal. Era mi padre, después de todo. Pero no creas que somos iguales. Remus negó con la cabeza, soltando una carcajada. Jamás pensaría eso. Eres mucho más parecido a Lily. El comentario iluminó el rostro de Harry con una sonrisa genuina. Y, por un momento, el aire entre ambos se sintió más ligero, como si la distancia que los había separado alguna vez hubiera desaparecido del todo. Al ver a Harry sonreír de esa manera, Remus soltó una sonrisa propia, el tipo de sonrisa que nacía de sentimientos alegres. Oh, cierto, traje esto para animar el ambiente. Comentando al aire con un tono casual, de repente, Harry sacó una botella de whisky de fuego de su túnica, mostrándola con una leve inclinación de cabeza. ¿Quieres? Remus alzó las cejas, sorprendido, pero su mirada se suavizó rápidamente. Por un momento, sus instintos le dijeron que debía reprenderlo por tal acción, pero recordó las conversaciones que habían tenido. Harry no era un niño. Había vivido y sufrido más de lo que le correspondía a su edad. Y nunca había estado para él, por lo que Remus ya no tenía derecho a decidir qué era lo correcto para él. Claro, dame, respondió al final, con una sonrisa resignada. Con un movimiento rápido, Harry hizo aparecer 2 copas de cristal, llenándolas con un ámbar brillante. Brindaron en silencio y empezaron a charlar sobre temas banales. El clima, las últimas novedades en escobas, el comportamiento peculiar de las lechuzas del vecindario, entre otras cosas más. Sin embargo, poco a poco mientras la conversación seguía avanzando, Harry dejó caer su máscara casual, interesado por comentar un tema en particular. Remus, quiero hacerte una pregunta, dijo de repente, su tono más serio. Remus, que estaba a punto de llevar la copa a sus labios, se detuvo. Claro, dime. Harry suspiró, como si estuviera reuniendo valor. ¿Sabes lo que sucedió con Hagrid? El nombre golpeó a Remus como una ráfaga inesperada. Por un segundo, su rostro mostró sorpresa, pero pronto recuperó la compostura. Claro que lo sé, Harry, respondió. Fui uno de los primeros en la orden en cuestionar por qué Dumbledore permitió que la reputación de Hagrid se manchara de esa manera. Desde entonces, he estado buscándolo. Harry asintió lentamente y se hundió un poco más en el sofá. ¿Qué dijo Dumbledore sobre su inacción? Preguntó, su tono impasible, pero sus ojos fijos en Remus. Remus apretó los dientes, su frustración evidente. Dijo que no pudo hacer nada para ayudarlo debido a las pruebas de Umbridge. Y dejó el tema de lado, como si fuera lo mejor. Su voz se endureció con cada palabra. Siempre se excusaba. Siempre tenía una razón para no actuar. Cada vez que pienso en lo que dejó pasar, menos respeto siento por él. Harry no lo interrumpió.
En lugar de eso, se inclinó hacia adelante y habló con calma. Lo entiendo, Remus. He estado viendo eso desde hace tiempo. Dumbledore es un buen actor, pero también es un maestro de las omisiones. No te sorprendas si descubres más de su hipocresía. Por un momento, la sala quedó en silencio, rota solo por el crepitar de las llamas. ¿Cómo va la búsqueda de Hagrid?, preguntó Harry después de un rato, cambiando de tema, aunque su voz mantenía un tono de preocupación. Remus suspiró, mirando su copa. Ha sido lenta, pero he logrado encontrar una pista. Después de que el ministerio se lo llevara, y más tarde lo liberaran, su paradero se volvió un misterio. Sin embargo, usando los pocos contactos que tengo, encontré un rastro. Harry asintió, sus ojos brillando con determinación. ¿Podrías pasarme esa información? Quiero ayudar a buscarlo. Remus lo miró por un momento, evaluando la sinceridad en sus palabras. Luego, asintió con una leve sonrisa. Por supuesto. Entiendo que quieras encontrarlo. Después de todo, Hagrid es importante para todos nosotros y mucho más para ti. Gracias, respondió Harry, inclinando la copa hacia él antes de beber otro sorbo. La conversación decayó, y ambos se permitieron unos minutos de silencio. El whisky de fuego calentaba sus gargantas y sus ánimos. Al final, volvieron a temas más ligeros, dejando que el peso de sus preocupaciones se desvaneciera por esa noche mientras los dos iniciaban lo que en un futuro sería las noches de bebida. Parte 6. 11 de marzo de 1996. La lluvia caía como un manto helado sobre los vastos campos de Escocia, cubriendo todo con un velo gris y pesado. Hagrid caminaba con pasos torpes y cansados, cada paso resonando en el silencio, roto únicamente por el tamborileo del agua. Fan, su fiel mastín, lo seguía de cerca con la cabeza gacha, sus patas levantando pequeñas salpicaduras en el camino embarrado. El gigante se detuvo un momento, apartando mechones de cabello mojado de su rostro con una mano grande y temblorosa, mientras una mezcla de barro y lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Hagrid estaba irreconocible. Su rostro, normalmente cálido y con un brillo de alegría, ahora lucía abatido, marcado por la suciedad y el cansancio. Sus ojos, que solían brillar con un entusiasmo casi infantil, reflejaban un vacío que hablaba de un dolor profundo. La ropa, ya de por sí desaliñada, estaba empapada y manchada de barro, y la lluvia solo empeoraba su apariencia. No le importaba. El frío mordía su piel, pero nada comparado con el dolor que sentía en el pecho. Buscó refugio bajo un puente de piedra, un lugar que apenas le ofrecía algo de alivio del aguacero. Se dejó caer sobre la superficie húmeda, con un suspiro que parecía arrastrar toda la fuerza de su enorme cuerpo. Fan gimoteó y se acurrucó a su lado, temblando y buscando el calor que ya no encontraba en el aire. Hagrid extendió una mano para acariciar la cabeza de su perro, su única compañía en esos momentos de soledad. ¿Cómo han terminado así las cosas, Fan?, murmuró con una voz ronca y rota. Fan levantó la mirada, sus ojos marrones reflejaban una lealtad inquebrantable, pero también una incomprensión que hizo que Hagrid se sintiera aún más solo. Hace apenas una semana, Hagrid se había sentido en la cima del mundo. Por fin, después de años de trabajo duro y de demostrar su valía, había recibido la autorización para enseñar oficialmente cuidado de criaturas mágicas en Hogwarts. Los días de vergüenza y de ser solo el guardabosques parecían haber quedado atrás. Había seguido todos los protocolos al pie de la letra, cumpliendo con cada requisito impuesto por el Ministerio de Magia, y la emoción de poder usar una varita de nuevo, de forma legal, lo había llenado de orgullo. Dumbledore, su benefactor y mentor, había sido clave en ese logro. Desde que Hagrid podía recordar, el viejo director había estado allí, dándole apoyo y oportunidades cuando nadie más lo hacía. Cuando fue expulsado de Hogwarts y su varita rota, Dumbledore se aseguró de que permaneciera en el castillo, dándole un propósito y la seguridad de un hogar. Por eso, la lealtad de Hagrid hacia él era absoluta. Había rechazado ofertas de ir al extranjero, de seguir los pasos de su ídolo Newt Scamander y aprender sobre las criaturas mágicas más extraordinarias del mundo, solo para permanecer en Hogwarts, dispuesto a ayudar al hombre que siempre lo había protegido. Pero ahora todo parecía haberse esfumado como un sueño quebradizo. Hacía apenas una semana, Hagrid se encontraba a punto de impartir su primera clase como profesor titular de cuidado de criaturas mágicas. Todo parecía finalmente encaminarse tras años de esfuerzos y sacrificios, pero lo que ocurrió ese día era aún difícil de procesar. Dolores Umbridge, la infame inquisidora de Hogwarts, había irrumpido en el bosque prohibido con 4 aurores, acusándolo de un crimen tan abominable que la sola idea lo revolvía por dentro.
Los cargos. Intento de abuso a la propia Umbridge y una supuesta conspiración para hacer lo mismo con alguna de sus alumnas. Aquellas palabras lo hicieron sentir un nudo en el estómago, como si todo el aire se hubiera escapado de su cuerpo. La idea de haber perpetrado un acto tan vil era impensable, un golpe a todo lo que él representaba. Según el testimonio fabricado por la mujer, la noche anterior, Hagrid habría irrumpido en su oficina con intenciones nefastas. El simple pensamiento de ese escenario lo llenó de repulsión y cólera. Jamás en su vida, ni en sus peores pesadillas, habría considerado hacer algo así, y mucho menos a una persona tan odiosa como Umbridge. Fue entonces cuando la confusión y el horror dieron paso a un destello de esperanza. Recordó que, la noche anterior, había estado con Albus Dumbledore en su oficina, revisando detalles y estrategias para su clase. Tenía una coartada sólida, un testimonio que debía ser suficiente para desmentir cualquier acusación. Con renovada esperanza, Hagrid solicitó a los aurores que trajeran a Dumbledore. Durante toda su vida, Albus había sido su protector, su guía y mentor, la figura en la que más confiaba. No tenía duda de que esta vez también acudiría en su ayuda, que demostraría que todo aquello era una farsa urdida por la cruel inquisidora. Pero la realidad golpeó como un mazazo. Los aurores volvieron con una respuesta inesperada. Dumbledore no atendería la solicitud, alegando que estaba ocupado en asuntos más importantes y que lidiaría con el problema más adelante. La decepción fue tan profunda que casi le impidió respirar. Era la primera vez en muchos años que la fe ciega de Hagrid en Dumbledore comenzaba a tambalearse, como si un pilar de su mundo se resquebrajara ante sus ojos. El proceso fue rápido y cruel. Fue sometido a interrogatorios, ridiculizado y, finalmente, abandonado en un rincón remoto de Gran Bretaña después de que la falta de pruebas lo exonerara. Sin su varita, sin sus pertenencias y con la reputación destrozada, esperaba cada día el momento en que alguien viniera de buscarlo, a salvarlo, a ofrecerle una mano amiga. Pero el tercer día pasó sin noticias, luego el cuarto, y el quinto, y así hasta que Hagrid comprendió que nadie vendría. La soledad y la traición se enredaron en su pecho como un veneno. Dudó de todo y de todos. De sus amigos, de los profesores que alguna vez le mostraron afecto, y especialmente de Dumbledore, el hombre que siempre había considerado incorruptible. La lealtad que lo había retenido en Hogwarts por tantos años ahora se sentía como una pesada cadena. Si alguna vez había tenido la oportunidad de seguir sus sueños, de viajar y aprender sobre las criaturas mágicas junto a alguien como Newt Scamander, ¿por qué había decidido quedarse? La respuesta, que antes le resultaba tan clara, ahora se desvanecía bajo la lluvia y el dolor. Hagrid se dejó caer bajo un puente cercano, buscando refugio del aguacero que empapaba sus ropas ya destartaladas. Las gotas que caían sobre su rostro se confundían con las lágrimas que no había logrado contener. Se abrazó a sí mismo, deseando poder retroceder en el tiempo y elegir de nuevo, tomar aquellas oportunidades que siempre había postergado por lealtad y devoción. Porque, en ese momento, en su estado más vulnerable, comprendió que la lealtad que había entregado sin reservas lo había dejado solo y sin un lugar a donde ir. El sonido de un trueno en la distancia lo sacó de sus pensamientos, y sintió que el temblor resonaba en sus huesos. El aire se volvió más frío, y Hagrid se encogió un poco más bajo el puente. Fan, sintiendo el cambio en el ánimo de su amo, se levantó y se apretó contra él, compartiendo su calor. «Gracias, viejo amigo», murmuró Hagrid, acariciando a Fan con un afecto triste. Los minutos se convirtieron en horas, y la lluvia no cesó. La noche se adueñó del cielo, oscureciendo todo a su alrededor. La soledad de Hagrid, sin embargo, era más profunda que la noche misma. Las luces lejanas de un pequeño pueblo titilaban en la distancia, pero a él le parecían tan inaccesibles como las estrellas. La gente lo evitaba, lo miraban con desconfianza, y algunos incluso cruzaban la calle para no pasar cerca de él. Hagrid dejó que el eco de sus pensamientos resonara en la quietud del refugio improvisado. Se arrepentía profundamente de nunca haber aprovechado las oportunidades que se le habían presentado a lo largo de los años. Cuando los magos más jóvenes hablaban con emoción sobre sus viajes por el mundo, sobre los estudios en otros países y las criaturas fascinantes que habían conocido, él simplemente asentía con una sonrisa, ocultando el leve pinchazo de envidia y remordimiento que sentía. Podría haber viajado, podría haber aprendido de los expertos y expandido sus conocimientos, pero no lo hizo. Se quedó, siempre fiel, atado a las paredes de Hogwarts y a la sombra de Dumbledore. ¿Qué habría pasado si hubiera seguido sus sueños en lugar de aferrarse a una vida que ahora parecía desmoronarse? Se preguntó él, su rostro cansado mirando hacia un lado.
Miró a Fam, quien lo observaba con una mezcla de preocupación y fidelidad, y sintió un nudo en la garganta. Si hubiera hecho las cosas de manera diferente, tal vez ahora tendría un hogar en algún rincón del mundo donde no lo miraran como si fuera un monstruo, un lugar al que podría llamar suyo y donde las voces de los que dudaban de él no lo alcanzaran. Tal vez, solo tal vez, debería haberme ido cuando tuve la oportunidad, murmuró, más para sí mismo que para Fam. Pero el perro, como si entendiera la pena de su amo, se movió para apoyar su cuerpo cálido contra el de Hagrid, brindándole un mínimo consuelo. Los recuerdos de su vida en Hogwarts, de los días felices junto a los estudiantes que alguna vez lo miraron con admiración, ahora se sentían lejanos y frágiles. Pensó en Harry, Hermione y Ron, los tres que siempre lo habían defendido y que, a pesar de sus propios problemas, nunca dejaron de tratarlo con el cariño que merecía. Pero ahora, incluso esos lazos parecían distantes e inalcanzables. El mundo había cambiado, incluso esos tres niños que rondaban su mente también lo habían hecho, y él se había quedado atrás, y con cada gota de lluvia que caía sobre sus hombros y resbalaba por su rostro, la certeza de su soledad se hacía más intensa. Fingió no sentir cómo sus manos temblaban, no por el frío, sino por el miedo a lo desconocido, a un futuro sin la protección de Hogwarts ni la voz de Dumbledore para guiarlo. Con un suspiro profundo, cerró los ojos y dejó que la oscuridad momentánea le diera un respiro, aunque solo fuera por un instante. Trató de calmarse, de relajarse, pero simplemente no podía. Respiró hondo, y nuevamente se dejó llevar por la amargura de sus pensamientos incluso aunque no quisiera hacerlo. Tan absorto estaba en su miseria que no oyó los pasos apresurados que se acercaban. El sonido de las botas chapoteando en los charcos apenas fue un susurro frente al tamborileo de la lluvia. No fue hasta que una voz familiar, suave pero cargada de preocupación, rompió el silencio que Hagrid levantó la cabeza. «Hagrid, ¿estás bien?» El corazón del gigante dio un vuelco. Frente a él, empapado y con la mirada llena de inquietud, estaba Harry. Su capa de viaje, aunque gruesa, colgaba pesada y oscura, pegada a su cuerpo por la lluvia. Su cabello estaba empapado y gotas de agua corrían por sus mejillas, pero no apartó la mirada de Hagrid, esperando una respuesta. «Harry», la voz de Hagrid se quebró al pronunciar su nombre. Durante un momento, el dolor en su pecho pareció intensificarse, como si se sintiera más vulnerable ante la presencia del joven mago. «¿Qué haces aquí, muchacho?» Harry dio un paso más, sin apartar la vista de Hagrid y de Fam, que ahora se había levantado y movía la cola débilmente. «Te he estado buscando. Cuando me enteré por el profeta sobre lo que había pasado, me preocupé». Hagrid bajó la mirada, incapaz de sostener la sinceridad en los ojos de Harry. Sentía que no merecía ese tipo de preocupación, no después de cómo se habían desarrollado las cosas en su última conversación. Pero antes de que pudiera responder, Harry se acercó más y se agachó frente a él, ignorando la humedad y el barro. «Ven conmigo, Hagrid», insistió Harry, su tono firme pero lleno de calidez. «No tienes que pasar por esto solo. Hay personas que te quieren y están dispuestas a ayudarte». Hagrid sintió un nudo en la garganta que lo dejó sin palabras. Los recuerdos de Hogwarts, las veces que Harry había venido a visitarlo en busca de consejo, las risas compartidas y los momentos en los que él, Hagrid, había hecho todo lo posible para proteger al niño que ahora se erguía ante él, parecieron cobrar vida en ese instante. Pero también estaba la vergüenza, la sensación de traición que lo había llevado a esta situación. «Pero, Harry, no entiendo por qué me ayudarías». «No después de todo lo que te dije», su voz se apagó, incapaz de terminar la frase. Harry negó con la cabeza, un brillo de determinación en sus ojos. «No importa lo que haya pasado entre nosotros, Hagrid. Todos cometemos errores. Y yo no estoy excepto de ello. Yo cometí uno muy importante. La última vez que hablamos, te hablé de una manera incorrecta sin considerar tus sentimientos ante mis palabras, y por eso me disculpo. Yo no buscaba obtener tu lealtad, yo solo quería ayudarte a hacer más, de lo que habías estado haciendo en Hogwarts hasta ahora, pero eso no justifica la forma en la que me expresé contigo. Lo siento por eso, pero en este momento no importa más. Lo primordial es que te lleve a un lugar seguro. Un espacio donde puedas descansar y si aceptas mi ayuda realmente te lo puedo proporcionar». Hagrid parpadeó, sorprendido por la intensidad en la voz de Harry. Podía ver que Harry no mentía en lo que estaba diciendo e incluso con sus diferencias pasadas aún rondando en su mente, una pequeña chispa de calor se encendió en su pecho, empujando la oscuridad que lo había consumido en la última semana. Sin decir nada, asintió lentamente, sintiendo el peso de la lluvia aligerarse un poco, como si la tormenta dentro de él comenzara a ceder.
Con un leve tirón, Harry lo ayudó a levantarse. Fan se sacudió, rociando a ambos con gotas de agua, y ladró, como si aprobara la decisión. Hagrid miró al joven mago, esta vez con una pequeña sonrisa que apenas curvó sus labios, pero que habló de un agradecimiento profundo y sincero. Harry le dio una palmada en el brazo, sonriendo a su vez. Vamos, hay un fuego esperando y una taza de té caliente que no aceptará un no por respuesta. Y con eso, bajo la lluvia que aún caía sobre los campos de Escocia, Hagrid se dejó guiar, sintiendo que quizás, después de todo, todavía había un lugar al que podía pertenecer. Parte 7. 12 de marzo de 1996. La luz suave de las velas danzaba sobre la mesa del comedor, proyectando sombras tenues sobre las paredes del apartamento, llenando el ambiente con una calidez acogedora. Harry y Fleur se encontraban sentados frente a frente, rodeados por el murmullo lejano de la noche que se filtraba a través de las ventanas abiertas. El aroma de las hierbas y el suave crujido de la madera al quemarse en la chimenea aportaban una tranquilidad casi mágica al momento. Entonces, ¿cómo fue tu día?, preguntó Harry con una sonrisa mientras cortaba un trozo de su plato, intentando romper el hielo con la pregunta que se había vuelto casi un ritual entre ellos. Fleur alzó la mirada, sus ojos azules chispeando con un destello de malicia y dulzura. Había pasado un largo día en el Ministerio de Magia, lidiando con los pendientes que su padre le había encargado hacer por lechuza de imprevisto el día anterior. Agotador. Como te mencioné antier, mi padre quería que revisara los tratados de comercio entre el Ministerio francés y el británico para intentar llegar a un acuerdo con el aumento de exportaciones de ingredientes de pociones. Y aunque la tarea realmente pudo haber sido sencilla de completar, los altos mandos insisten en complicar lo sencillo, poniendo objeciones en los malditos términos. Pero bueno, al menos terminé con eso por el día, y espero no tener que volver a hacerle otro favor de este estilo a mi padre. Respondió ella, ladeando la cabeza y dejando que una sonrisa sincera curvara sus labios. ¿Y tú, Harry? ¿Cómo ha sido tu día de aventuras? Harry rió, un sonido que resonó cálido y profundo. Nada tan importante como podrías imaginar, solo otro día en mi tienda asegurándome de que las tiendas ocupadas se estén llenando correctamente. Sus ojos verdes brillaban al observar la expresión divertida de Fleur, sintiéndose cada vez más cómodo en su presencia. La conversación fluyó con naturalidad, como un río que se deslizaba entre risas y palabras compartidas. Hablaron de algunas cosas curiosas del día, de momentos tontos y pequeños chismes, mientras sus miradas se entrelazaban de tanto en tanto. Fleur notaba cómo la risa de Harry suavizaba las líneas de su rostro, haciéndolo parecer más joven, más despreocupado. Por su parte, Harry no podía evitar perderse en los detalles de Fleur. La manera en que sus dedos jugueteaban con el borde de su copa, o cómo su cabello reflejaba los tonos dorados de la luz. Harry sabía que estaba jugando en un terreno peligroso, al mirar a Fleur de la manera en que lo había empezado a hacer en la última semana, pero incluso aunque estaba consciente de ese hecho, era algo casi natural el mirar la belleza de su amiga cada vez que estaban en un momento tan tranquilo como este. Hubo un momento de silencio, no incómodo, sino cargado de pensamientos. Harry apoyó un codo en la mesa y la observó detenidamente. Se dio cuenta de que estas cenas eran algo más que simples encuentros. Eran espacios donde se sentían libres, donde la vulnerabilidad no era una amenaza sino una conexión. Fleur, sintiendo su mirada, levantó las cejas. ¿Qué pasa, Harry? ¿Tengo algo en la cara? Él sonrió, un gesto cálido que llegó a sus ojos. No, es solo que, me alegra verte así. Más feliz, disfrutando de mi compañía, después de todo. Los ojos de Fleur se suavizaron ante esa declaración, y por un momento, la barrera que solía mantener firme se deslizó un poco. Sus pensamientos viajaron rápidamente, recordando las primeras veces que se vieron, cuando Harry aún era solo un chico perdido en medio de un torneo en el que no quería participar. Había pasado ya un año de ese suceso y aunque el tiempo había sido corto, frente a ella, estaba alguien diferente. Un hombre maduro y con tormentos, en lugar del niño inocente e inseguro que había sido en el pasado. Jesús contenté a Usi, dijo en voz baja, con un toque de emoción que no solía mostrar fácilmente. Al notar la sorpresa en la mirada de Harry, añadió con una sonrisa coqueta, no te acostumbres. Harry soltó una carcajada y sacudió la cabeza. Demasiado tarde. Pasaron los minutos, y la velada se volvió un juego entre miradas y palabras ligeras. Fleur se inclinó hacia adelante, desafiando la distancia que los separaba, y extendió una mano para rozar la de Harry sobre la mesa.
El contacto fue breve, apenas un roce, pero bastó para que ambos sintieran un pulso eléctrico recorrerles la piel. ¿Sabes algo, Fleur? Comenzó Harry, bajando la voz como si estuviera a punto de contar un secreto que nadie más podía escuchar. Nunca pensé que podría tener algo así. Alguien con quien compartir cosas simples, que me entienda sin que tenga que explicarme demasiado. Los ojos de Fleur se abrieron un poco más, y una mezcla de sorpresa y ternura los inundó. Es porque siempre has sido demasiado modesto, Harry. No ves en ti lo que los demás vemos. Sus palabras eran sinceras, y un leve rubor coloreó sus mejillas al decirlo. Había algo en Harry que la atraía más allá de lo obvio. La mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, el brillo de determinación y las sombras de dolor que aún portaba consigo. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Se contemplaron como si estuvieran tratando de descifrar un enigma que los unía, y la chispa de posibilidad que latía entre ellos se hizo un poco más fuerte, más tangible. Harry se levantó de repente, rompiendo la tensión con un movimiento decidido. Extendió la mano hacia Fleur, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y reto. «Ven, bailemos». Fleur lo miró sorprendida, pero no tardó en aceptar, dejando que una sonrisa cómplice iluminara su rostro. Sus veladas nocturnas se estaban haciendo cada vez más significativas y aunque ahora eran solo dos amigos compartiendo el momento. Tal vez, en un futuro, ellos dos podrían ser algo más.